Brianna Abbott se despertó antes que el despertador y permaneció inmóvil durante varios minutos, escuchando la respiración de su marido. Iván yacía de espaldas a ella, con los hombros subiendo y bajando. Llevaba unos días llegando a casa de mal humor, y a ella le había costado mucho esfuerzo no provocar otra pelea. Ahora, mirando su espalda, podía fingir que todo era normal, que seguían siendo la pareja feliz que habían sido en los primeros meses de su matrimonio. Saliendo con cuidado de debajo de la manta, Brianna se acercó al espejo y se levantó la camiseta. El moratón de las costillas ya empezaba a amarillar. Se lo tocó suavemente con los dedos y arrugó la nariz. Aún le dolía. Sus compañeros de la veterinaria habían notado su mueca cuando tenía que agacharse o levantar a un paciente pesado, pero ella siempre la atribuía a lesiones accidentales. Una caída, un golpe, un mal giro, explicaciones que casi se creía. Poniéndose la bata, Brianna salió del dormitorio y bajó a la planta baja. La luz ya estaba encendida en la cocina. Su padre, Edmond, estaba sentado a la mesa con una taza de café, mirando el periódico de la mañana. Siempre se levantaba antes del amanecer, una costumbre de los años de la guerra. Cuando vio a su hija, sonrió y asintió. Brianna se inclinó hacia él para darle un beso en la mejilla. «Buenos días, papá. ¿Ya has desayunado?» Edmond negó con la cabeza, señaló el reloj y luego la nevera. «Demasiado pronto para desayunar». Brianna asintió y empezó a prepararse café. En 30 años Sir se había acostumbrado a este diálogo silencioso. Su padre no había dicho una palabra desde que regresó de Vietnam. En las viejas fotos familiares, Edmond siempre estaba riendo, siempre era el centro de atención, el alma de la compañía, el bromista, el gracioso. La tía May contaba a menudo cómo su hermano ganaba los debates escolares, cómo cantaba en las bodas de sus amigos, cómo les hablaba hasta a los profesores más estrictos. La guerra le cambió para siempre. Volvió convertido en un hombre diferente, callado, melancólico, sin voz. Los médicos militares pasaron mucho tiempo examinándole la garganta, los ligamentos y el cerebro, pero no encontraron ningún daño físico. Afonía psicógena estaba escrito en el historial médico que Brianna encontró años después, causada por un trauma psicológico grave. Brianna no sabía qué le había pasado exactamente a su padre en Vietnam. Nadie lo sabía. Él nunca había intentado explicarlo, ni siquiera por escrito, y la familia había aprendido a respetar su silencio. Edmond dio un golpecito con el dedo en la mesa, llamando la atención de su hija, y señaló el moratón reciente que tenía en la muñeca, al descubierto por la manga de la bata. Su mirada era interrogante y preocupada. «No es nada, papá. Ayer me golpeé con la puerta de la taquilla cuando guardaba la medicina», mintió Brianna con facilidad, subiéndose la manga. Edmond sacudió la cabeza e hizo un gesto como si escribiera en un papel. «No, no necesitas una nota. Estoy bien de verdad». Edmond frunció el ceño, pero no insistió. Sabía la verdad. Vio cómo había cambiado su hija en los últimos 3 años de matrimonio con Iván. Había visto la mirada apagada, los respingos ante sonidos repentinos, había oído las peleas nocturnas. La casa que compartía con su joven familia se estaba convirtiendo poco a poco en un campo de minas donde cada paso en falso podía provocar una explosión. En la pared a espaldas de Edmond colgaba una vieja fotografía. Él mismo, joven, con uniforme militar, el día antes de ser enviado a Vietnam. Un tipo sonriente, de ojos brillantes y seguro de sí mismo. A su lado una foto de Brianna, de un anuario universitario. Los mismos ojos radiantes, la misma sonrisa. Ahora, mirándose en el reflejo de la cafetera, Brianna apenas reconoce a aquella chica feliz. «Quiero cenar en familia», dice de repente. «El sábado. Cocinaré algo especial. Compraremos vino». Las últimas semanas han sido muy estresantes, y estaba pensando que quizá nos ayudaría a relajarnos un poco. «¿Qué me dices?» Edmond sonrió y me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Luego se levantó, se acercó a su hija y la abrazó, con cuidado de no lastimar su moretón. Brianna se aferró a su padre, agradecida por su apoyo silencioso. El ruido de pasos en la escalera hizo que se separaran. Iván entró en la cocina, ya vestido para ir a trabajar, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y las mejillas perfectamente afeitadas. Llevaba la corbata azul impecablemente anudada y la camisa blanca meticulosamente planchada. A diferencia de muchos de sus colegas analistas, que preferían un estilo holgado, Iván siempre iba impecable.
Controlar su aspecto era tan importante para él como controlar todo lo demás en su vida. «Buenos días», saludó a Brianna y luego a Edmond. «¿Hay café?» «Acabo de prepararlo», se apresuró Brianna a servir una taza a su marido. Iván se sentó a la mesa frente a su suegro y desplegó su tableta, consultando las noticias de la mañana. Edmond y él apenas se habían dirigido la palabra. A Iván le resultaba irritante el silencio de su suegro, que parecía sentir una antipatía por su yerno con la que se había ido sintiendo cada vez más incómodo a lo largo de los años. He pensado que estaría bien celebrar una cena familiar el sábado», dijo Brianna, poniendo una taza delante de su marido. «Prepararé algo especial». «¿El sábado?» Iván levantó la vista de su portapapeles. «Tengo una reunión con Harrison. Seguramente tardaré un rato». «Podrías volver más tarde», sugirió Brianna. «Me limitaré a hornear la carne. No es para tanto. Es solo que hace tanto tiempo que no cenamos juntos como es debido». Iván miró brevemente a Edmund y luego a su mujer. «De acuerdo», aceptó. «Pero no me esperes antes de las 8». «Gracias», sonrió Brianna. En el fondo sabía que era absurdo esperar una mejora mágica de su relación por una cena familiar. Pero tenía que aferrarse a algo, intentar hacer algo, no admitir el derrumbe total de su matrimonio. Iván terminó su café y se levantó, preparándose para salir. «¿Hasta qué hora llegas hoy a la clínica?» «A las 6, pero Ruth me ha pedido que le ayude con el nuevo equipo, así que puede que llegue tarde». «Procura no llegar tarde», dijo Iván, sin mirarla. «Que tengas un buen día». Saludó a Edmond con la cabeza y salió. Un momento después se oyó un portazo, seguido del ruido del motor al arrancar. Brianna respiró hondo y se dio cuenta de que no había respirado en todo ese tiempo. Edmond la miró con tristeza. Cogió un bloc y un bolígrafo de la isla de la cocina, escribió algo rápidamente y se lo entregó a su hija. «Estoy preocupado por ti», decía la nota. «Sé que lo estás, papá. Pero todo va a salir bien, de verdad. Todas las parejas pasan por momentos difíciles». Edmond sacudió la cabeza y volvió a coger el bolígrafo. «No todos los maridos dejan moratones». Brianna se dio la vuelta, fingiendo estar ocupada lavando una taza. «Ya te lo he dicho. Fue un accidente en la clínica». Además, bajó la voz, como si temiera que Iván pudiera seguir oyéndola. «Tenemos que superar este periodo. Está estresado en el trabajo, recortes, nuevo jefe. Necesita apoyo, no reproches». Edmond le cogió la mano. Sus ojos decían más de lo que podían decir las palabras. Sabía que su hija estaba mintiendo, tanto a sí misma como a él. Brianna le soltó la mano con suavidad. «Tengo que prepararme para ir a trabajar. Hoy tengo muchas citas, y Quirk prometió llevar a su San Bernardo para que lo vacunaran. ¿Recuerdas a Barnaby? ¿El que le tiene miedo a las jeringuillas y se esconde debajo de las sillas?» El intento de cambiar de tema era evidente, pero Edmond se lo permitió. Asintió y sonrió, recordando al perro gigante que intentaba esconderse detrás de los muebles. Mientras Brianna subía a vestirse, Edmond recogía la mesa. Sus movimientos eran nítidos y eficientes. Los años en el ejército le habían inculcado el orden. Cuando terminó, se acercó a la pared de fotografías y retiró una en la que aparecía con uniforme militar. Detrás del marco había otra fotografía, tomada el día de la boda de Brianna e Iván. Los recién casados sonríen a la cámara, pero hay algo en el rostro de Iván que siempre ha preocupado a Edmond. Algo frío en sus ojos, algo posesivo en la forma en que mantiene la mano en la cintura de Brianna. Edmond recordaba haber intentado advertir a su hija, escribiéndole largas cartas sobre sus dudas. Ella lo había interpretado como la habitual desconfianza de su padre hacia los yernos. «Te disgustaría cualquiera de mis novios», se había reído. Ahora ocultaba sus moratones y se estremecía ante los ruidos repentinos. Edmond devolvió las fotos a su sitio y se acercó a la ventana. Su mirada se detuvo en el patio trasero, donde hacía poco había abierto un pequeño huerto. Trabajar la tierra siempre le había tranquilizado, le había ayudado a lidiar con los recuerdos que nunca le abandonaban del todo. Tal vez hoy seguiría cavando las camas para las verduras de verano, pero ni siquiera la idea de un simple trabajo físico podía distraerle de su creciente preocupación por su hija. Brianna bajó 20 minutos después, lista para trabajar. Llevaba el pelo largo y castaño recogido en una práctica coleta y un maquillaje mínimo. Llevaba la bata blanca en el bolso. Se la pondría en la clínica.
Intentaré volver para la cena, dijo besando a su padre en la mejilla. Si Iván llega antes que yo, dile. Quiero decir, dile que llegaré pronto, ¿vale? Edmond asintió y le apretó la mano. Cuando la puerta se cerró tras Brianna, permaneció de pie en el vestíbulo, escuchando el lejano sonido del motor. Luego caminó despacio hasta el salón y se sentó en su silla junto a la ventana que daba al patio trasero. Sus manos cubiertas de viejas cicatrices se cerraron en puños al pensar en los moratones del cuerpo de su hija. Recordaba demasiado bien cómo era la escalada de violencia. Sabía demasiado bien a dónde podía conducir. A veces por la noche, cuando los recuerdos se volvían demasiado vívidos, se despertaba con un grito silencioso en los labios, sin saber si intentaba hablar o seguía intentando silenciarse. La clínica veterinaria de Arlington recibió a Brianna con el bullicio habitual. El vestíbulo ya estaba lleno de clientes con mascotas. Una pareja joven con un gato en un transportín, una mujer mayor con un chihuahua en brazos, un hombre con un corgi con correa. Selma, la recepcionista, apenas podía seguir el ritmo de todas las llegadas. «Buenos días, doctor Abbott», sonrió. «Hoy estamos a tope». «Ya veo», asintió Brianna caminando detrás del mostrador. «¿Hay algo urgente en la cola?» «Un gato con síntomas de urolitiasis y un perro que se ha comido un calcetín. Ambos están esperando en las salas de exploración». «Ah, y el señor Quirk prometió traer a Barnaby a las 12». Brianna asintió y se dirigió a su despacho, saludando a sus compañeros por el camino. La clínica veterinaria era su salvación, un lugar donde se sentía segura y en control. Allí podía concentrarse en ayudar a los animales, olvidando los problemas de casa. La bata blanca era como una armadura que la protegía no solo de las salpicaduras y las pieles, sino también de la realidad que había fuera de aquellas paredes. Al ponerse la bata, Brianna se miró en el espejo. Por fuera, parecía profesional y serena. Nadie habría adivinado que bajo aquella máscara se escondía una mujer que cada noche escuchaba ansiosa el ruido del coche de su marido al llegar, intentando adivinar su estado de ánimo por el modo en que se cerraba la puerta. ¿Cuándo empezó todo esto?, se preguntaba, revisando el contenido de los cajones de las medicinas. El primer año de matrimonio había sido casi perfecto. Iván había sido atento, cariñoso, siempre dispuesto a apoyar sus ambiciones profesionales. Los cambios habían sido graduales. Primero pequeños regaños, luego control sobre su horario, sus finanzas, su círculo social. El primer golpe llegó tras una fiesta de empresa en la que Iván consideró que ella había hablado demasiado con su colega. Por la mañana lloró, se disculpó y juró que no volvería a suceder. Ella le creyó, y luego volvió a creerle, una y otra vez. Un golpe en la puerta la sacó de su ensueño. «Doctor Abbott, el primer paciente está listo», se asomó una enfermera. Brianna asintió y se puso en modo profesional. «Voy para allá». El día pasó volando con el ajetreo habitual. Consultas, vacunaciones, pequeñas intervenciones quirúrgicas. Al anochecer, Brianna sintió el agradable cansancio que viene después de un trabajo bien hecho. Ayudó a su colega a instalar el nuevo equipo de diagnóstico y estaba a punto de marcharse cuando sonó su teléfono. El nombre de Iván apareció en la pantalla. «Hola», contestó, tratando de mantener un tono de voz informal. «¿Dónde estás?», preguntó Iván sin saludar. Por su tono, Brianna se dio cuenta de que había bebido algo. «En la clínica, ayudando con el nuevo equipo. Pronto estaré en casa. ¿Quién está contigo?» «Ruth y el técnico de la empresa de suministros». Brianna intercambió miradas con su colega, que fingió no oír la conversación. «Estoy a punto de irme». «Date prisa», dijo Iván brevemente y desconectó. Brianna colgó el teléfono, sintiendo que un familiar nudo de ansiedad le subía a la garganta. «¿Va todo bien?», preguntó Ruth. «Sí, es que mi marido está preocupado. Tengo que irme». De camino a casa, Brianna pensó en la próxima cena familiar. Tal vez ayudaría de verdad. Quizá Iván se mostraría más comedido delante de su padre. Quizá una buena cena, un poco de vino y una conversación tranquila les recordaría cómo eran antes. En el fondo sabía que era un autoengaño, pero seguía aferrándose a esa paja. Como veterinaria sabía que los animales que han sufrido malos tratos durante mucho tiempo desarrollan un comportamiento particular. Se vuelven sumisos, temerosos, siempre listos para el castigo. A veces notaba esos mismos rasgos en ella misma, y eso era lo que más la asustaba.
Cuando Brianna llegó a la casa, el coche de Iván ya estaba aparcado en la entrada. Respiró hondo, preparándose, y salió del coche. La figura de su padre se asomó a la ventana de la cocina. Siempre se asomaba cuando oía el ruido de su coche. Esta pequeña costumbre, un ritual diario, le daba fuerzas por alguna razón. Solo tengo que llegar al sábado, pensó Brianna mientras abría la puerta. Y luego ya veremos. El sábado comenzó con el sonido de la lluvia tamborileando sobre el tejado. Brianna se despertó al amanecer y permaneció despierta durante largo rato, escuchando la monótona melodía. Iván dormía a su lado, de espaldas a la pared. Anoche había llegado tarde a casa y se había ido directamente a la cama, sin apenas dirigirle la palabra. Era incluso mejor, una noche tranquila, sin escándalos. Brianna salió de la cama con cuidado y bajó a la cocina. Había mucho que preparar para la cena familiar de esta noche. Hizo una lista detallada de platos: carne asada, verduras, ensalada, postre. Todos los favoritos de Iván. Todo para crear la velada perfecta que podría ayudar a recuperar lo bueno que una vez hubo entre ellos. En la cocina, encontró a su padre tomando el café de la mañana y leyendo el periódico. Al ver a su hija, Edmond sonrió y señaló la cafetera. «Gracias, papá», se sirvió Brianna una taza y se sentó frente a él. «¿Qué tal has dormido?» Edmond hizo un gesto de «más o menos» y la miró interrogante. «Yo tampoco. Estoy emocionada por la cena de esta noche». Edmond escribió algo en su cuaderno y se lo entregó. «Va a salir bien. Te ayudaré». «Lo sé», sonrió Brianna. «No sé qué haría sin ti». Miró a su padre, recordando haber crecido en un hogar donde había notas tranquilas y gestos amables en lugar de conversaciones y discusiones a gritos. Su infancia no había sido normal, pero nunca se había sentido excluida. Edmond aprendió a expresar el amor sin palabras. Eran juguetes caseros, historias escritas con hermosa letra en cuadernos de dibujo, largos paseos y una presencia silenciosa pero fiable. Solo cuando se hizo mayor, Brianna empezó a pensar en lo que le había ocurrido a su padre en la guerra. ¿Qué horror podría haber silenciado durante décadas al joven alegre de las fotografías? Preguntó a sus parientes, pero nadie lo sabía con certeza. Edmond fue el último hombre de su unidad en regresar de Vietnam, y ninguno de sus compañeros pudo contarle lo que había sucedido, y él mismo nunca había intentado explicárselo, ni con palabras ni por escrito. «Voy al mercado», dijo Brianna, terminándose el café. «Necesito comprar alimentos frescos para la cena. ¿Me acompañas?» Edmond asintió y se levantó. Ir al mercado los sábados era una antigua tradición, incluso antes de que ella se casara. Aunque en los últimos años habían ido juntos cada vez con menos frecuencia, hoy parecía importante retomar aquel ritual. El mercado estaba abarrotado. Los agricultores del barrio traían verduras frescas, frutas, carnes, quesos. Brianna recorre metódicamente los puestos, seleccionando los mejores productos. Edmond caminaba a su lado, ayudándola a cargar sus compras. «Doctor Abbott», la llamó una voz familiar. Al darse la vuelta, Brianna vio a una de sus clientas habituales, la señora Oliver, con un pequeño Jack Russell Terrier atado con una correa. «Encantada de conocerla. Pixie se encuentra mucho mejor después de su tratamiento». «Me alegro de oírlo, señora Oliver», sonrió Brianna, agachándose para acariciar al perro. «Manténgala medicada el resto del curso, aunque ahora parezca estar bien». «Por supuesto. ¿Y este es tu padre?» La señora Oliver miró a Edmond con curiosidad. «Os parecéis mucho». «Sí, ese es mi padre, Edmond». «Papá, esta es la señora Oliver. Nos trae a Pixie». Edmond asintió cortésmente y sonrió levemente. «¿Y dónde está tu marido?», preguntó la señora Oliver. «¿Ese joven tan guapo que a veces te recoge en la clínica?» «Iván se quedó en casa», contestó Brianna, sintiendo que su padre se tensaba a su lado. «Esta noche tenemos una cena familiar y yo estoy comprando comida». Cuando la señora Oliver se apartó, Edmond tocó el brazo de su hija y la miró interrogante. «No pasa nada, papá», intentó sonreír Brianna. Realmente lo estaba. Pero en el camino de vuelta no pudo evitar pensar en cómo había cambiado su relación con Iván. Recordó cómo se habían conocido en una recaudación de fondos para un refugio de animales. Iván había venido con su jefe, que era uno de los patrocinadores. Empezaron a hablar y él admiró su pasión por la medicina veterinaria. Una semana después le envió flores a la clínica. Otra semana más tarde la invitó a cenar.
Iván era encantador, atento, generoso. Admiraba su trabajo, hacía preguntas, escuchaba. En la cuarta cita le confesó que nunca había conocido a una mujer tan inteligente e interesante. En la sexta, confesó que estaba enamorado. Y entonces conoció a su padre. A Edmond le había caído mal Iván desde el primer encuentro, aunque trató de ocultarlo. Tras varias visitas, escribió a su hija una larga carta en la que expresaba sus dudas. Algo en sus ojos me perturba, escribió Edmond. Brianna se enfadó entonces, diciendo que su padre solo estaba celoso, que no quería su felicidad. Fue su primera pelea seria. La boda fue modesta pero hermosa. Iván insistió en que vivieran en la casa de Edmond. Era espaciosa, con un gran terreno, y además, como dijo Iván, estaba mal dejar solo a un anciano. Brianna se sintió conmovida por su preocupación. Los primeros meses de su matrimonio parecieron perfectos. Iván la sorprendía, le preparaba cenas, le hacía regalos sin motivo. Los cambios empezaron sutilmente. Primero fueron pequeños comentarios sobre su aspecto. Luego fueron preguntas sobre con quién socializaba en el trabajo. Luego, resentimiento cuando llegaba tarde. Iván fue cambiando poco a poco, como si se le cayera la máscara y revelara su verdadero rostro. El primer golpe llegó después de la fiesta de empresa. Iván había estado callado toda la noche, pero en casa explotó, acusándola de flirtear con su colega. Ella intentó explicarle que solo estaba hablando con él de sus típicas manías, pero Iván no la escuchó. La agarró por los hombros, la zarandeó y le dio una bofetada. Y luego cayó de rodillas, llorando, pidiendo perdón. Y ella lo hizo, como había perdonado muchas veces después, convenciéndose de que era temporal, que era el estrés del trabajo, que si era lo bastante paciente y comprensiva, las cosas mejorarían. En casa, Iván seguía durmiendo. Brianna preparó tranquilamente la compra y empezó a cocinar. Edmond la ayudó, cortando verduras y preparando carne para asar. Trabajaron en un silencio acogedor, como tantas otras veces. Hacia el mediodía, Iván bajó a la cocina, somnoliento y con el ceño fruncido. «Buenos días», dijo Brianna, tratando de sonar informal. «¿Café?» «Sí». Iván se sentó a la mesa, frotándose las sienes. Se le partía la cabeza. Edmond, que estaba lavando verduras en el fregadero, se tensó ligeramente, pero continuó su trabajo sin volverse. «He comprado pan fresco en el mercado», dijo Brianna, poniendo una taza de café delante de su marido. «¿Y el queso que te gusta? ¿Quieres un poco?» «No, solo café». Iván tomó un sorbo e hizo una mueca. «Está demasiado caliente». «Lo siento», se apresuró Brianna a coger la taza. «Añadiré agua fría». Mientras ella jugueteaba con el café, Iván la observaba en silencio. Luego dirigió la mirada a Edmond. «¿Has obligado a mi mujer a ir al mercado tan temprano?», preguntó con irritación apenas disimulada. Edmond se volvió y miró a su yerno. Su rostro permanecía tranquilo, pero había algo en sus ojos que hizo que Iván apartara la mirada. «Quería ir yo», intervino Brianna rápidamente. «Necesitamos comida fresca para la cena de esta noche». «Ah, esta cena». Iván se echó hacia atrás en la silla. «No entiendo por qué es tan complicado. Podrías haber encargado la comida y ya está. Quería cocinarla yo mismo. A ti te gusta la carne al horno, y yo pensaba...» Está bien», la interrumpió Iván. «Haz lo que te plazca. He quedado con Harrison esta noche. Volveré a las 8». «Prometiste que estarías en la cena». Brianna trató de mantener la calma, pero sus entrañas se apretaron con la anticipación de una pelea. «Iré, pero antes tengo que reunirme con Harrison. Es importante para mi carrera, ya lo sabes». Brianna asintió sin ganas de discutir. Edmond volvió a lavar las verduras, pero sus hombros seguían tensos. Iván terminó su café y se levantó. «Voy a darme una ducha y a trabajar un poco. Hoy tengo mucho que hacer». Cuando salió, Brianna exhaló y se apoyó en la encimera. Edmond se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «No pasa nada, papá», susurró ella. «Es que no ha dormido lo suficiente». Edmond sacudió la cabeza y volvió a coger su cuaderno. «Se comporta como un tirano hasta en las cosas más insignificantes». «No, no lo es», objetó Brianna. «Realmente está muy ocupado en el trabajo, y conocer a Harrison es muy importante para él». El día se alargó lentamente. Brianna cocinaba y limpiaba la casa, intentando crear un ambiente especial para la velada. Edmond la ayudaba, pero cada vez la miraba más preocupado.
Iván apareció en la cocina para tomar una nueva taza de café y luego desapareció en su estudio. Hacia las 5 de la tarde, Iván bajó las escaleras, ya vestido para la reunión. Pantalones oscuros y camisa clara, bien afeitado y con el pelo peinado hacia atrás. «Voy a salir», dijo, deteniéndose en la puerta de la cocina. «Volveré a las 8». «Bien». Brianna se secó las manos en una toalla. «La cena estará lista cuando llegues». Iván asintió y se dirigió a la salida, pero se detuvo de repente y volvió. Por cierto, abrió uno de los armarios y sacó una botella de whisky. Le prometí a Harrison un buen whisky. Edmond, que en ese momento estaba ayudando a Brianna con su ensalada, levantó la vista y frunció el ceño. Sabía que el encuentro con Harrison no era más que una excusa. Brianna también se dio cuenta, pero siguió fingiendo creer a su marido. «Por supuesto», asintió ella. «Que tengas una buena reunión». Cuando la puerta se cerró tras Iván, Brianna se hundió pesadamente en su silla. «Cada vez bebe más», dijo en voz baja sin mirar a su padre. «Antes no era así». Edmond se sentó a su lado y le cogió la mano. Su mirada estaba llena de comprensión y compasión. «Estoy harta de fingir que todo va bien», continuó Brianna. «A veces me siento como si viviera en una obra de teatro». Edmond le apretó la mano con más fuerza, y Brianna sintió su palma callosa, la mano de un hombre que había pasado por mucho. «Sabes, a menudo pienso en lo que te ocurrió en la guerra», dijo mirando sus manos unidas. «¿Qué pudo ser tan terrible para que dejaras de hablar? ¿Y cómo lo afrontaste? ¿Cómo seguiste con tu vida?» Edmond le soltó la mano y cogió su cuaderno, pero Brianna negó con la cabeza. «No hace falta que respondas a eso. Sé que no quieres hablar de ello, ni siquiera por escrito. Es que a veces pienso que si supiera cómo pudiste sobrevivir a tu trauma, me ayudaría a entender cómo afrontar mi vida ahora». Edmond miró a su hija con dolor en los ojos. Luego escribió: «No lo he llevado tan bien. Me he callado. No hagas como yo. Habla. Pide ayuda». Brianna leyó la nota y sonrió con tristeza. «Iván volverá sobrio», dijo levantándose. «Lo prometió. Esta noche será buena, ya verás». Pero ni ella ni Edmond lo creyeron. Pasaron las horas. Brianna terminó sus preparativos, puso la mesa, encendió las velas. Eligió un hermoso vestido, azul oscuro, con mangas largas para ocultar los moretones. Al mirarse en el espejo, trató de ver a la mujer segura de sí misma que había sido antes de conocer a Iván. Pero todo lo que vio fue una sombra de aquella mujer, un contorno borroso de su antiguo yo. A las 7 todo estaba listo. Edmond también se había cambiado de ropa. En lugar de sus vaqueros y camisa habituales, llevaba pantalones y un jersey. Llevaba el pelo gris bien peinado y sus ojos mostraban una ansiedad que no podía ocultar. A las 8:30 se oyó el ruido de un coche que se detenía. Brianna se puso tensa. Iván había vuelto antes de tiempo. Miró a su padre, que oyó el ruido y se enderezó en la silla. La puerta principal se abrió e Iván entró en la casa. Por el sonido de sus pasos, un poco más pesados y desiguales de lo habitual, Brianna lo supo de inmediato. Estaba borracho. No mucho, pero lo suficiente como para que su humor cambiara en cualquier momento. Respiró hondo, tratando de calmarse, y fue a saludar a su marido. Iván estaba en el pasillo, quitándose el abrigo. Sus movimientos eran un poco menos coordinados y sus ojos brillaban con ese fulgor especial que aparecía después de unos cuantos whiskies. «Hola», sonrió Brianna, intentando que su voz sonara natural. «Llegas pronto. ¿Qué tal la reunión?» «Bien». Iván colgó el abrigo en el gancho y se volvió hacia ella. «Harrison no podía quedarse mucho tiempo. Asuntos familiares, ya sabes». «Lo entiendo», asintió Brianna, oliendo el alcohol. «La cena está casi lista. ¿Te apetece un aperitivo?» El antiguo reloj de pared del salón marcaba las 8 de la tarde cuando se sentaron a la mesa. La luz de las velas proyectaba un suave resplandor sobre el mantel blanco como la nieve, añadiendo calidez a la mesa cuidadosamente puesta. Brianna había dispuesto la mejor vajilla, que normalmente solo compraba para ocasiones especiales. Sin embargo, la cena de esta noche era especial. Un intento desesperado de recuperar algo que podría haberse perdido hacía mucho tiempo. Iván estaba sentado a la cabecera de la mesa, ya borracho, pero haciendo todo lo posible por fingir que estaba bien. Sus ojos brillaban con un fulgor febril, y sus movimientos eran un poco más despatarrados de lo habitual. Sonreía,
Pero esa sonrisa no le llegaba a los ojos, dejándolos fríos y desconfiados. Brianna tomó asiento a la derecha de su marido. Edmond se sentó frente a ella. El anciano estaba inusualmente tenso, con la espalda recta y los ojos atentos a cada movimiento de su yerno. Era como si presintiera que se avecinaba una tormenta. «Tiene un aspecto delicioso», dijo Iván cuando Brianna le puso delante un plato de carne asada y verduras. «Te has superado a ti misma, querida». «Gracias», contestó Brianna, tratando de mantener la naturalidad en su voz. «Llevo todo el día cocinando». «¿A qué vienen tantos problemas?» Iván cortó un trozo de carne. «Podrías haber pedido algo. No tenías que esforzarte tanto». Quería que fuera especial. Brianna llenó de vino el vaso de su marido, intentando no llenarlo demasiado. Hacía tanto tiempo que no cenábamos juntos en familia. Iván canturreó, lanzando una rápida mirada a su suegro. «¿En familia?» «Sí, claro». Edmond captó aquella mirada y apretó ligeramente los labios, pero no fingió darse cuenta del sarcasmo subyacente. Se limitó a empezar a comer, cortando metódicamente pequeños trozos de carne, con movimientos precisos y comedidos. Comieron en silencio durante un rato, solo interrumpido por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Brianna intentó pensar en un tema de conversación seguro, algo que no provocara a Ivan, pero sus pensamientos estaban confusos por la tensión nerviosa. Al final, eligió el tema más neutro que se le ocurrió. «¿Cómo va el proyecto del West Branch?», preguntó dirigiéndose a su marido. «Nada», respondió Iván, dando un sorbo a su vino. «Harrison no cree que mi análisis sea lo bastante detallado. Tendré que rehacerlo». «Lo siento», dijo Brianna con cuidado. «Has trabajado muy duro en este proyecto». «¿Lo sientes?», sonrió Iván. «No deberías lamentarlo. Es mi trabajo, mi problema. No actúes como si realmente te importara». «Claro que me importa». Brianna sintió que se le apretaban las entrañas con la anticipación de una pelea. «Ya veo lo preocupada que estás». «No ves nada». Iván volvió a llenar su vaso, derramando un poco de vino sobre el mantel. «Vienes a casa de tu maldita clínica, todo justiciero y salvador de animales, y crees que entiendes cómo me siento». Edmond se quedó helado, con el tenedor sobre el plato. Observó atentamente a su yerno, sin apartar los ojos de sus manos, sobre todo de la que agarraba el vaso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Iván, no quería molestarte», dijo Brianna con calma. «Vamos a cenar, ¿vale? De postre he preparado tu tarta favorita». «Tarta», sonrió Iván con amargura. Claro que la tarta lo arreglaría todo. Los problemas en el trabajo, la tensión, el estrés. Todo eso se soluciona con un trozo de tarta, ¿no? «No me refería a eso». A Brianna le tembló la voz. «¿Qué querías decir?» Iván levantó la voz de repente. «¿Qué sabes tú de los problemas de verdad? ¿De la presión de tener contratos millonarios que dependen de ti? ¿Sobre el miedo a perder el trabajo a los 36 años, cuando en todas partes se exige juventud y hambre?» «Iván, por favor». Brianna lanzó una mirada preocupada a su padre, que permanecía quieto como una estatua. «No estropeemos la velada». «¿Arruinar la velada?» Iván se rió, pero no era una risa alegre. «Siento estropear tu velada perfecta con mis problemas. Tal vez deberías sonreír y fingir que todo es perfecto. Como tu padre que nunca dice nada, solo se sienta y se queda mirando juzgando». Edmond levantó la vista de su plato y miró directamente a los ojos de su yerno. No había juicio en su mirada, solo observación cuidadosa, como si tratara de resolver un complejo rompecabezas. «No metas a mi padre en esto». La voz de Brianna se volvió más firme. «No tiene nada que ver con tus problemas en el trabajo. Por supuesto, San Edmond está más allá de toda crítica». Iván bebió un gran sorbo de vino. Un héroe de guerra que volvió a casa y decidió no volver a hablar. Muy conveniente, ¿no? Nunca tener que explicar nada, nunca tener que responder a preguntas incómodas. «Iván, basta». Brianna sintió que las mejillas le ardían de rabia. «Estás borracho. Tienes que calmarte. No me digas lo que tengo que hacer». Iván golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo rebotar la vajilla. «Estoy en mi casa y diré lo que quiera. Esta es la casa de mi padre», dijo Brianna en voz baja pero con firmeza. «Y no permitiré que lo insultes». Aquellas palabras parecieron encender algo en Iván. Su rostro se contorsionó de rabia y se puso en pie de un salto, derribando una silla. «Ah, entonces esta es su casa. ¿Quién soy entonces? ¿Un inquilino?
¿El hombre que paga las facturas mientras vosotros dos jugáis a la familia feliz? Iván, por favor, siéntate. Brianna también se levantó, intentando calmar a su marido. Lo has entendido mal. Esta es nuestra casa común. Todos vivimos aquí. No, lo he entendido bien. Iván se cernió sobre ella, con los ojos entrecerrados. Siempre eliges su bando. Siempre le proteges. ¿Y quién va a pensar en mí? ¿Quién va a protegerme? ¿Protegerte de qué? Brianna dio un paso atrás. Ahora mismo estás siendo irracional. ¿Irracional? Iván se rió, pero sonó más como un gruñido. ¿Así que ahora yo también estoy loco? ¿No preferirías que yo también me callara para siempre, como tu precioso papá? Edmond se levantó lentamente de la mesa. Sus movimientos eran tranquilos, pero había algo nuevo en sus ojos, la cautela de un depredador a punto de saltar. Brianna, al darse cuenta del movimiento de su padre, hizo un gesto de advertencia con la mano. Sabía que podía manejar la situación. Más de una vez había tenido que calmar a un Iván borracho, distraerlo, redirigir su ira. Era un baile familiar, aunque agonizante. Nadie piensa que estés loco, dijo intentando hablar en voz baja. Solo has bebido demasiado. Deja que te prepare un café fuerte y seguiremos con la cena. Tratando de aligerar el ambiente, Brianna alargó la mano hacia la botella de vino para rellenar su vaso. Un gesto para demostrar que ella también quería relajarse y continuar con la cena. Pero el esfuerzo le hizo temblar la mano y tocó accidentalmente el vaso de Iván. El vino tinto se derramó sobre su camisa blanca como la nieve. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Brianna contempló horrorizada la borrosa mancha roja. Iván bajó la mirada hacia su camisa y luego volvió a mirar a su mujer. Algo había cambiado en sus ojos, como si se hubiera apagado la última llama de humanidad. Tú... Su voz era grave, casi siseante. Lo hiciste a propósito. No, Iván, te juro que fue un accidente. Brianna retrocedió un paso, levantando instintivamente las manos para defenderse. Iré a por la sal, la espolvorearemos sobre la mancha y no... No tuvo tiempo de terminar. No tuvo tiempo de terminar. Iván la agarró por los hombros con un rugido y la empujó. Brianna perdió el equilibrio y cayó con la silla, golpeándose la espalda con fuerza contra el suelo. El agudo dolor la dejó sin aliento. «No eres más que una sirvienta en esta casa», gritó Iván, cerniéndose sobre ella. «Una humilde sirvienta que ni siquiera sabe hacer bien las cosas más sencillas». La golpeó y Brianna cerró los ojos, preparándose para el dolor. Pero no hubo golpe. En su lugar, oyó un sonido extraño, algo entre un gruñido y un grito de guerra. Al abrir los ojos, Brianna vio algo increíble. Su padre, un hombre canoso de unos 70 años, se movía con una velocidad y una fuerza increíbles para su edad. Cruzó la habitación de dos saltos y se abalanzó sobre Iván con todo su cuerpo, tirándolo al suelo. Ambos cayeron al suelo, pero Edmond estaba encima. Sus manos encontraron la garganta de Iván y apretaron con tal fuerza que éste resolló al intentar respirar. La cara de Edmond era irreconocible, contorsionada por la rabia, los ojos llameantes y los dientes enseñados. Era el rostro de un guerrero, el rostro de un hombre que había visto el infierno y había vuelto de él. «¡Papá!», gritó Brianna, luchando por ponerse en pie. «¡Papá, para! ¡Lo vas a matar!». Se abalanzó sobre los hombres, intentando apartar a su padre, pero era como si se hubiera convertido en piedra. Inmóvil, pesado, implacable. Sus dedos apretaron con más fuerza la garganta de Iván, cuyo rostro ya se estaba poniendo azul. «¡Papá, por favor!». La voz de Brianna se quebró en un grito. «¡Para!». Y de repente ocurrió lo increíble. Edmond Abbott, que no había pronunciado palabra desde que regresó de Vietnam, habló. Su voz era ronca, chirriante, como una puerta oxidada sobre bisagras viejas, pero cada palabra sonaba clara y aterradora. «He visto a los de tu clase», resolló, mirando a Iván a los ojos. «En Vietnam, mis compañeros soldados. Ellos también pensaban que podían hacer lo que quisieran a la gente. Tienes toda la razón. Ese es mi error. Añadí un detalle que no estaba en la narración anterior. Volveré a escribir esta parte más correctamente». Brianna se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. Por primera vez en su vida oyó la voz de su padre, ronca, rota, como un instrumento corroído que no se hubiera usado en décadas.
Esa voz que nunca había oído antes apareció de repente para protegerla. Iván se retorcía bajo el pesado cuerpo de Edmund, y su rostro iba adquiriendo un color lívido. Pero el viejo no aflojó su agarre. Sus manos, cubiertas de cicatrices y manchas de pigmentación, se aferraron a la garganta de su yerno con una fuerza asombrosa. Han cogido a una joven vietnamita, continuó Edmund, con la voz un poco más fuerte a cada palabra, como si los años de silencio fueran retrocediendo, poco a poco. Muy joven, tal vez 16 años, tal vez 18. Decían que era una espía, que ayudaba al Vietcong, que merecía ser castigada. Brianna se arrodilló lentamente junto a ellos, temerosa de moverse, temerosa de ahuyentar ese momento en el que oía por primera vez la voz del hombre al que había conocido toda su vida solo como mudo. Éramos 5, continuó Edmund con la mirada lejana, como si estuviera de nuevo en aquel lugar, en aquella época. Estábamos de patrulla en la selva. Llovía y el barro rechinaba bajo los pies. Estábamos empapados hasta los huesos y agotados. Entonces llegamos a una pequeña aldea. Iván se retorció, tratando de liberarse, pero Edmund solo le apretó más la garganta sin interrumpir su relato. El sargento McCoy dijo que era un campamento del Vietcong, pero yo solo vi civiles. Ancianos, mujeres, niños. Nos miraban con miedo. Y entonces allí estaba ella, joven, hermosa. Intentó huir cuando nos vio, y McCoy gritó que era una espía, que corría para advertir a los suyos. Brianna escuchó con la respiración contenida. Siempre se había preguntado qué podría haberle ocurrido a su padre en la guerra, qué lo había silenciado durante décadas. Ahora estaba descubriendo la verdad, y esa verdad era más aterradora que cualquiera de sus suposiciones. «¡La capturaron!», la voz de Edmund tembló. «La arrastraron hasta una de las cabañas. Pensé que iban a interrogarla, pero ellos...» Vaciló como si incluso ahora, medio siglo después, no se atreviera a decir las palabras. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no aflojó el puño. «No era solo violencia», dijo al fin. «Fue tortura. Abusaron de ella durante horas. Hicieron cosas de las que ni siquiera puedo hablar ahora. Usaron sus cuchillos. Ellos se reían cuando ella gritaba, y cuando dejaba de gritar, encontraban nuevas formas de hacerla sufrir». Brianna sintió que las náuseas le subían a la garganta. Miró a su padre con ojos nuevos, imaginando a un niño que había presenciado semejante horror. «¿Y yo?», sonrió Edmund con amargura, con el rostro contorsionado por el dolor y la vergüenza persistentes. «Me quedé en la puerta. Me quedé mirando. No dije ni una palabra. No hice nada para detenerlos. Estaba paralizada por el miedo, el asco, la vergüenza. Ni siquiera podía gritar. Iván, debajo de él, ya casi había dejado de luchar, con los ojos desorbitados por la falta de oxígeno. Brianna sabía que tenía que detener a su padre, pero no podía interrumpir su confesión. Había esperado demasiado para oír su voz, para conocer su historia. Cuando terminó, ella seguía viva, continuó Edmund. Por algún milagro, se aferraba a la vida. ¿Y sabes lo que hizo McCoy? Sacó una pistola y se la puso en la cabeza. Y luego se volvió hacia mí y me dijo: «Es tu turno, novato. Demuestra que eres uno de los nuestros. Acaba con ella y sé un hombre». Edmund aflojó un poco su agarre, permitiendo a Iván respirar convulsivamente. Su mirada volvió a centrarse en el presente, en el rostro de su yerno. «Me negué», continuó con voz temblorosa. «Dije que no podía hacerlo, que no estaba bien, y fue entonces cuando McCoy me apuntó con la pistola. «Eres tú o ella, y luego tú», dijo. «Y si alguien se entera de esto, estás muerto. Aquí todos somos hermanos, y los hermanos guardan secretos. Así que cállate y haz lo que te digo». Brianna no pudo contener las lágrimas. Ahora lo entendía. Todos estos años, todas estas décadas, su padre había cargado con este terrible recuerdo, esta culpa, esta vergüenza, y ni siquiera podía hablar de ello. «No podía disparar», dijo Edmund. «No podía apretar el gatillo. Así que McCoy me quitó la pistola, le disparó en la cabeza y luego me golpeó en la cara con la empuñadura. Considérate afortunado», dijo. «Si se lo cuentas a alguien, la próxima bala será la tuya. Calla y vive». Hizo una pausa, con la mirada nublada. «Volvimos a la base.
Yo estaba en estado de shock. No podía comer, no podía dormir. A la mañana siguiente me di cuenta de que no podía hablar. Intenté gritar, pero de mi garganta no salía ningún sonido. Era como si mi voz hubiera muerto con la niña. Era como si mi cuerpo hubiera obedecido una orden que mi mente no había cumplido. Guardar silencio para sobrevivir. Brianna se daba cuenta ahora de que no era solo el shock de la violencia que había visto. Era el trauma de su propia impotencia, de verse obligada a ser cómplice, de verse obligada a guardar silencio so pena de muerte. Todo ese horror había hecho que su padre perdiera la voz durante décadas. Me dieron el alta médica, continuó Edmond. Me diagnosticaron afonía psicógena, una especie de afección temporal causada por un estrés grave. Pero no era tan temporal, ¿verdad? Sonrió débilmente a su hija, y había tanto dolor y amor en esa sonrisa que a Brianna se le estrujó el corazón. Volví a casa y me juré a mí mismo. Edmond volvió a mirar a Iván, con los ojos oscurecidos por la ira, que si alguna vez volvía a ver a alguien intimidando a una persona indefensa, no me quedaría de brazos cruzados. Aunque tenga que morir, ya no seré un cobarde. Edmond soltó los dedos por completo, e Iván tosió convulsivamente, tragando aire con avidez. Pero Edmond seguía sujetándolo, apretándolo contra el suelo con el peso de su cuerpo. Vi lo que le hacías a mi hija, dijo. Su voz sonaba ahora más segura, como si recuperara el control de sus cuerdas vocales con cada palabra. Vi los moratones que intentaba ocultar. Vio el miedo en sus ojos al volver a casa. Y me callé porque ella me pidió que no me metiera, porque respetaba sus decisiones, aunque me parecieran equivocadas. Se inclinó más hacia la cara de Iván, sus ojos ardiendo de furia. Pero hoy te has pasado de la raya. Hoy le has pegado delante de mí. Y no pude quedarme callado. No podía quedarme ahí mirando. Esta vez no. Brianna puso suavemente la mano en el hombro de su padre. Papi, susurró, todavía sin creer que le estuviera dirigiendo la voz y que él pudiera responder. Papá, estás hablando de verdad. Edmond volvió la cabeza hacia su hija y su mirada se suavizó. La furia abandonaba poco a poco sus ojos, dando paso a la sorpresa y la comprensión. Estoy hablando, jadeó como si acabara de darse cuenta. Dios, estoy hablando de verdad. Se pasó la mano libre por la garganta, sintiendo el movimiento de los ligamentos, una vibración que no había sentido en tanto tiempo. Pero aún no he terminado contigo, dijo volviendo a centrar su atención en su yerno. Hay algo más que tengo que contarte. Algo que descubrí hace unas semanas. Iván se tensó debajo de él, con algo parecido al miedo brillando en sus ojos. Me encanta trabajar en el jardín, continuó Edmond. Siempre me ha gustado. La tierra me tranquiliza. Y un día, cavando un nuevo huerto en el extremo más alejado de la parcela, me encontré con algo extraño. Brianna miró a su padre desconcertada, sin saber a qué se refería. Era una pequeña caja de metal. Edmond mantuvo la mirada fija en el rostro de Iván. Estaba enterrada a bastante profundidad. La saqué, la abrí y encontré dentro un diario y algunos objetos personales, fotografías, joyas, un permiso de conducir. Todo pertenecía a una mujer llamada Celeste Thorpe. Al oír ese nombre, Iván se estremeció y su rostro palideció hasta volverse casi gris. Brianna desvió la mirada de su marido a su padre, intentando averiguar qué estaba pasando. «Papá, ¿de qué estás hablando?», preguntó. «¿Quién es Celeste Thorpe?» «Es su primera esposa», contestó Edmond sin apartar los ojos de Iván. «La que desapareció hace 5 años. La policía cerró el caso, pensando que simplemente había huido de su marido. Pero no huyó, ¿verdad, Iván?» Iván intentó arrastrarse, pero Edmond lo sujetó con firmeza. «Estás loco», siseó Iván. «No sabes nada. No puedes demostrar nada». «No puedo». Edmond se inclinó hacia abajo, con la cara a escasos centímetros de la de su yerno. «¿Y el diario que leí? ¿Y las anotaciones en las que detalla cómo la golpeabas? ¿Cómo la amenazaste con matarla si se lo contaba a alguien? ¿Qué hay de la última entrada, fechada el día que desapareció?» Brianna sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Miraba a su marido con otros ojos. Ya no lo veía como un borracho violento, sino como algo mucho más siniestro. «¿Iván?», le tembló la voz. «¿Es verdad?». Iván no contestó.
Miró a Edmond con una expresión de horror absoluto en el rostro, como si hubiera visto un fantasma. He encontrado otras pruebas, continuó Edmond. En el cobertizo, debajo de sus herramientas, una vieja pala con marcas que se parecían mucho a la sangre, y en la caja estaba su anillo de boda. Iván permaneció en silencio, con los ojos muy abiertos por el miedo. Luego, de repente, su rostro se contorsionó y rompió a llorar. Se lo merecía, susurró entre lágrimas. Me engañó, me humilló, se rió de mí. Me dijo que yo no era nada, que era impotente, que había encontrado un hombre de verdad. Brianna retrocedió, aturdida por la confesión. No era solo un momento de debilidad, no era solo un desliz de la lengua, era una confesión real. «Oh, Dios», susurró, tapándose la boca con una mano. «Dios mío, Iván, ¿qué has hecho?» «No me dejó otra opción», murmuró Iván, con los ojos desorbitados y lágrimas cayendo por sus mejillas. «Me amenazó con irse, con llevárselo todo, con avergonzarme delante de todos. No podía permitirlo. Simplemente no podía». Edmond se levantó lentamente, soltando a Iván, pero el hombre no intentó escapar. Se tumbó en el suelo, acurrucado en posición fetal, y siguió sollozando. Luego, de repente, se incorporó y miró a Brianna con aire suplicante. «No lo entiendes», dijo con voz temblorosa. «No quería que ocurriera. Fue un accidente. Discutimos, la empujé, se cayó y se golpeó la cabeza. Entré en pánico. No sabía qué hacer. Entonces, de repente, toda la rabia desapareció, como si se hubiera apagado una luz». Iván cayó de rodillas delante de Brianna y le agarró las manos. «Por favor», suplicó. «Por favor, Brianna, tienes que entenderlo. Te he amado. Siempre te he querido solo a ti. Lo que le pasó a Celeste fue un error. No quería que volviera a suceder. Intentaba ser mejor para ti». Brianna lo miró, sin reconocer al hombre con el que se había casado. En sus ojos vio desesperación, miedo, locura, pero no remordimiento. No tenía miedo de lo que había hecho, sino de que le descubrieran. Brianna miró fijamente a su marido arrodillado, sintiendo solo un frío vacío en su interior. Todo sentimiento hacia él se desvaneció en el momento en que se dio cuenta de quién estaba realmente frente a ella. «Levántate», le soltó las manos. «Basta ya de esta actuación». «Brianna, por favor». Iván levantó su rostro lloroso hacia ella. «Tú me quieres. Podemos empezar de nuevo». «¿Cómo volviste a empezar después de lo de Celeste?», preguntó Brianna con frialdad. «Papá, pásame el teléfono». Edmond asintió y se dirigió a la mesa del salón. Iván se puso en pie de un salto, con el pánico contorsionándole la cara. «¿Qué haces? ¿A quién vas a llamar?» «A la policía», respondió Brianna con calma, cogiendo el teléfono de las manos de su padre. «Voy a denunciar un asesinato». «No». Iván se abalanzó sobre ella, pero Edmond se interpuso. «No puedes hacerlo. Me destruiría». «Te destruiste a ti misma». Brianna marcó 3 dígitos. «Cuando le levantaste la mano a tu primera esposa, y luego lo hiciste una y otra vez, conmigo». Iván cayó de rodillas, suplicando que le dejara ir, prometiendo desaparecer para siempre. Brianna dudó solo un momento, pero entonces recordó todos los moratones, todas las lágrimas, todo el miedo con el que había vivido estos años. 9111 indique la naturaleza de su emergencia. «Mi marido acaba de confesar que mató a su primera esposa», dijo Brianna con firmeza. Iván corrió hacia la puerta, pero Edmond fue más rápido. A pesar de su edad, tiró a su yerno al suelo antes de que pudiera salir corriendo. «Esta vez no», resolló Edmond, reteniéndolo. «Esta vez no irás a ninguna parte». Las sirenas de los coches de policía rompieron el silencio de la calle suburbana. Los destellos azules y rojos de los intermitentes, al reflejarse en las ventanas de las casas vecinas, convirtieron su salón en una discoteca surrealista. Brianna retrocedió, apretada contra la pared, mientras los agentes de policía llenaban la habitación, tomando el control de la situación con profesionalidad y rapidez. Las manos detrás de la cabeza. «De rodillas», gritó el agente, apuntando con su arma a Iván, que ahora estaba sentado en el suelo, inmovilizado contra la pared por Edmond. Edmond se apartó lentamente, levantando las manos, mostrando que no era una amenaza. Iván obedeció la orden,
sus movimientos mecánicos, su rostro sin vida como una máscara. El chasquido de las esposas sonó como el acorde final de su matrimonio. Brianna vio cómo los agentes levantaban a su marido de las rodillas y le leían sus derechos. Él no se resistió, ni siquiera levantó la vista. Solo cuando lo llevaban al coche patrulla se volvió y la miró. Una mirada larga e ilegible que le produjo un escalofrío. Señora, ¿se encuentra bien? Un joven agente de ojos amables se puso a su lado y le tendió un vaso de agua. ¿Necesita atención médica? Brianna negó con la cabeza, sin confiar en su voz. Se sentía extrañamente ajena a lo que estaba ocurriendo, como si estuviera viendo una escena de una película y no su propia vida. La casa se llenó de gente uniformada y de paisano. Detectives, forenses, policías. Hacían preguntas, sacaban fotos, tomaban notas. Brianna respondía automáticamente, como en un examen, relatando los acontecimientos de la noche, la confesión de Ivan, la historia de su matrimonio. Señor Abbott, ¿afirma haber encontrado pruebas que implican al señor Thorpe en la desaparición de su primera esposa? El detective de pelo gris y rostro cansado se dirigió a Edmond, que estaba sentado frente a él en la mesa de la cocina. Sí, respondió Edmond con voz ronca. Su voz, desacostumbrada al uso, sonaba como una puerta sin lubricar. En el jardín. Se lo enseñaré. Se levantó y se dirigió a la puerta trasera. El detective lo siguió, haciendo un gesto a dos agentes para que los acompañaran. Brianna, obedeciendo a un impulso repentino, los siguió también. El jardín nocturno, iluminado únicamente por la luz de las ventanas de la casa y las antorchas de los policías, parecía ajeno y amenazador. Edmond avanzó con paso seguro por el sendero, dirigiéndose a la esquina más alejada de la parcela, donde estaba su nueva cama, entre el montón de compost y el viejo manzano. Aquí, dijo señalando la tierra recién cavada. Cavé a la altura de una pala y di con algo duro. Al principio pensé que era una roca, pero al escarbar vi una caja de metal. El detective asintió y se volvió hacia el equipo forense, que ya estaba colocando su equipo. Tened cuidado al desenterrarlo todo. No dañéis ninguna posible prueba. Brianna se quedó detrás de él abrazada, observando cómo los hombres enguantados retiraban metódicamente capa tras capa de tierra suelta. Cuando uno de ellos levantó una pequeña caja de metal, cubierta de óxido y suciedad, un leve estruendo recorrió la multitud de policías. Tenemos que comprobar más a fondo, dijo el forense, entregando el hallazgo a su colega, que lo colocó cuidadosamente en una bolsa de pruebas. Si hay objetos personales aquí, puede que haya otras pruebas. El detective se volvió hacia Edmond. ¿Has dicho que has encontrado otras pruebas? En el cobertizo, asintió Edmond. Una pala con lo que parecía sangre. La escondió debajo de unas herramientas viejas. El grupo de agentes se dirigió al cobertizo y Brianna se quedó sola en el borde del lecho, excavado. Sintió que el suelo bajo sus pies se balanceaba como la cubierta de un barco en plena tormenta. Su marido había matado a un hombre y enterrado las pruebas en su patio trasero. Todos estos años había vivido en la escena del crimen sin saberlo. De repente, uno de los CCI que cavaba más profundo que el hallazgo original se enderezó bruscamente y dio un paso atrás. «Señor», gritó al detective, «aquí hay algo. Parecen restos». Brianna sintió que las náuseas le subían a la garganta. Se dio la vuelta y caminó hacia la casa, tropezando con el suelo irregular. Edmond, al darse cuenta de su estado, se acercó rápidamente y le pasó el brazo por los hombros. «Entremos», dijo en voz baja. «No hace falta que veas esto». Se sentaron en la cocina mientras fuera se desarrollaba una operación forense a gran escala. Brianna bebió mecánicamente el té que había preparado su padre, sin sentir sabor ni calor. El mundo que la rodeaba le parecía irreal, como si lo mirara a través de un cristal empañado. «¿Cómo lo llevas?», preguntó mirando a su padre. «¿Has recuperado la voz después de tantos años?» Edmond se pasó la mano por la garganta, pensativo. «Es extraño», admitió. «Es como si hubiera encontrado una parte de mí que había perdido hace mucho tiempo. Estoy acostumbrado al silencio, acostumbrado a comunicarme con gestos y notas. Y ahora», vaciló, buscando las palabras, «ahora tengo que volver a aprender a hablar. No solo físicamente, sino también. ¿Sabes?». Brianna asintió. Lo comprendía. Años de silencio habían cambiado a su padre.
como años de abusos la habían cambiado a ella. Ambos se encontraban ahora en el umbral de una nueva vida, desconocida y aterradora. Los meses siguientes se convirtieron en una serie interminable de interrogatorios policiales, reuniones con fiscales y preparativos para el juicio. Una prueba de ADN confirmó que los restos encontrados en su jardín pertenecían a Celeste Thorpe, la primera esposa de Ivan, desaparecida 5 años antes. Un caso que la policía había descartado como una simple fuga se había convertido en una investigación de asesinato de alto nivel. Brianna ha aprendido más sobre Celeste de lo que nunca quiso saber. De los informes policiales, del diario encontrado en la caja metálica, de los testimonios de sus familiares y amigos, surgía el retrato de una mujer cuyo destino era inquietantemente similar al suyo. Celeste también había sufrido palizas. También ella ocultaba sus moratones. También ella creía que su marido cambiaría, que las cosas mejorarían, hasta que un día decidió marcharse y lo pagó con su vida. El juicio comenzó 3 meses después de su detención. Brianna se sentó en la primera fila de la sala, justo detrás de la mesa del fiscal. Edmond estaba a su lado todos los días. Su voz, aún ronca pero más segura gracias a la logopedia, sonaba firme cuando declaraba sobre las pruebas y la confesión de Iván. La defensa intentó socavar su credibilidad, alegando años de silencio y una repentina curación milagrosa. Pero una evaluación psiquiátrica confirmó el diagnóstico de afonía psicógena y la posibilidad de recuperación del habla en condiciones de grave angustia emocional. Las pruebas eran incontrovertibles. El cadáver de Celeste, un diario con descripciones de la violencia, las huellas dactilares de Iván en la pala que, según los expertos, fue el golpe fatal, y por supuesto su propia confesión, hecha en presencia de 2 testigos. Iván parecía envejecido y demacrado en su mono de presidiario. Casi no reaccionaba, como si estuviera en algún lugar lejano. Solo cuando Brianna testificó, describiendo años de abusos físicos y emocionales, levantó los ojos y la miró fijamente con una expresión ilegible. El jurado tardó solo 2 horas en llegar a un veredicto, culpable de todos los cargos. Cuando el juez anunció el veredicto, cadena perpetua sin libertad condicional, Brianna no sintió triunfo, sino un profundo alivio. Era como si por fin se hubiera quitado de encima el peso que había soportado durante años. Después del juicio, regresaron a la casa, que ahora parecía ajena y hostil. Brianna permaneció de pie en el pasillo durante largo rato, dudando si seguir avanzando. Cada rincón, cada objeto le recordaba su vida con Iván, una vida que se había construido sobre mentiras. «No puedo quedarme aquí», dijo al fin, volviéndose hacia su padre. «Cada vez que miro por la ventana, veo el lugar donde la enterraron. Cada vez que entro en la cocina, recuerdo cómo me gritaba, cómo me pegaba». Edmond asintió en silencio. Lo comprendía. La casa en la que había vivido la mayor parte de su vida también había dejado de parecerle un lugar seguro. «Cuando volví de Vietnam, no podía quedarme en casa de mis padres. Había demasiadas preguntas, demasiada simpatía. Necesitaba un lugar donde nadie supiera lo que me había pasado, donde pudiera empezar de nuevo». «¿Por eso compraste esta casa?», preguntó Brianna, dándose cuenta de repente de que nunca había pensado en cómo su padre había acabado aquí. «Sí», asintió Edmond. «Era un nuevo comienzo, y quizá ahora los dos necesitemos lo mismo». Brianna miró el salón, el gran sofá donde habían visto películas con Iván en los primeros y felices años de su matrimonio. Las fotos de las paredes, caras sonrientes que ocultaban la horrible verdad. La mesa del comedor, donde habían tenido aquella última y fatídica pelea. «Quiero vender la casa», dijo con firmeza. «Un nuevo comienzo, un lugar donde no haya estos fantasmas». Edmond asintió, y Brianna vio comprensión y apoyo en sus ojos. «Entonces eso es lo que haremos», dijo. «Encontraremos un nuevo lugar, juntos». Después de decidir vender la casa, ella y Edmond se reunieron alrededor de la mesa de la cocina, con los periódicos y los listados de propiedades extendidos frente a ellos. «Tenemos que decidir lo que queremos», dijo Brianna, dando golpecitos con un lápiz en una página. «Barrio, tamaño, presupuesto». Edmond asintió con la cabeza, mirando las fotos de las casas. «Algo más pequeño que nuestra casa actual», dijo pensativo, «pero lo bastante grande para que los dos estemos cómodos». «Estoy de acuerdo», asintió Brianna.
3 dormitorios sería perfecto. Uno para ti, otro para mí y otro para invitados. Un bonito jardín para ti y quizá un despacho para mí. Hizo una pausa, pensando en un futuro que parecía tan vago. Y en otro barrio de Arlington, añadió. No quiero encontrarme con vecinos que nos miren como si fuéramos personajes de una novela policíaca. ¿Al este de la ciudad? Sugirió Edmond. Es tranquilo, verde y no está lejos de tu clínica. Brianna asintió, hojeó los anuncios y marcó con un lápiz los que parecían interesantes. Este tiene buena pinta, dijo señalando la foto de una casa moderna con grandes ventanales. 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, una cocina espaciosa y un jardín de tamaño decente. Edmond estudió el dibujo y asintió con la cabeza. Tenía buena pinta. ¿Qué más hay? Seleccionaron 5 opciones y al día siguiente del juicio, cuando Iván ya había ingresado en prisión, se reunieron con la agente inmobiliaria, una mujer enérgica llamada Lauren. Lauren dijo mientras repasaba la lista de casas en las que Brianna estaba interesada. He organizado visitas a 3 de ellas para hoy. Las otras 2 estarán disponibles mañana. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Qué te parece esta? Sugirió Brianna, señalando una casa con grandes ventanales que le había gustado especialmente de las fotos. Lauren asintió. Es una buena elección para empezar. Es un barrio nuevo, construido hace solo 5 años. Muchas familias con niños. Tranquilo, seguro. La primera casa que miraron era casi perfecta sobre el papel, pero cuando llegaron al lugar, Brianna se sintió extrañamente incómoda. La casa era bonita, luminosa, con una distribución moderna y todas las comodidades, pero había algo que le recordaba a su antigua casa, tal vez la distribución similar o las vistas desde las ventanas a las mismas calles de los suburbios. ¿Qué te parece?, preguntó Edmond cuando terminaron de ver la casa. Brianna negó con la cabeza. Es bonita, pero, no sé, hay algo que no me gusta. Edmond asintió comprensivo. Él sentía lo mismo. La segunda casa era más antigua, construida en los años 70 pero renovada recientemente. Un gran salón con chimenea, una cocina con isla, 3 dormitorios en el piso de arriba. El jardín era más pequeño de lo que Edmond hubiera deseado, pero de un tamaño decente para una casa de pueblo. Este es mejor, dijo Brianna, mirando el espacioso dormitorio principal con baño propio. Pero no es lo mismo. Más tarde por la noche, visitaron la tercera casa. Estaba en la zona este de Arlington, en un barrio antiguo y respetable, con calles anchas y arboladas. La casa había sido construida en los años 30. Tenía 2 plantas, una arquitectura clásica y un gran porche en la fachada. Esta es la casa de la familia Anderson, explicó Lauren mientras subían los escalones del porche. La señora Anderson tiene 92 años y se va a vivir con su hija a Florida. La casa está en excelentes condiciones, aunque quizá habría que actualizar algunos elementos. En el interior, la casa era espaciosa, con techos altos y suelos de madera. La distribución era clásica, con un gran hall de entrada, salón con chimenea a la izquierda, comedor a la derecha, cocina y una pequeña biblioteca al fondo de la planta baja. La primera planta tenía 4 dormitorios y 2 cuartos de baño. Brianna caminó lentamente de una habitación a otra, sintiendo cómo la tensión que había sentido en las 2 casas anteriores se iba desvaneciendo poco a poco. Esta casa era completamente diferente a la que ella e Iván habían habitado. Respiraba historia, acogimiento, tranquilidad. Edmond, mientras tanto, salió al jardín por la puerta trasera. Brianna observó a través de la ventana cómo recorría lentamente la propiedad, deteniéndose ante un viejo manzano o un rosal. ¿Qué te parece?, preguntó Lauren cuando terminaron de mirar. La casa necesita algunas reformas, pero los cimientos son muy sólidos y el barrio es uno de los mejores de Arlington. Brianna miró a su padre que había vuelto del jardín. En su cara se leía que le había gustado lo que había visto. El jardín es precioso, dijo Edmond. Buena tierra, mucho espacio. Incluso hay un invernadero, aunque hay que cambiar los cristales. Brianna echó otro vistazo al salón, con sus altos ventanales que dejaban entrar la luz del atardecer, la chimenea de leña a la antigua usanza y las estanterías empotradas. Me gusta, dijo. Esta casa es diferente. No hay nada en ella que me recuerde a... Ella no terminó la frase, pero Edmond la entendió.
A mí también me gusta, asintió él. Tiene carácter, tiene historia, pero no es una pieza de museo. Es una casa en la que se puede vivir. Tendremos que renovar la cocina, dijo Brianna pensativa. Y quizá los baños, pero en general, es una casa estupenda, terminó Edmond por ella. Lauren sonrió al ver sus reacciones. ¿Queréis hacer una oferta? Brianna y Edmond se miraron y asintieron casi simultáneamente. Sí, dijo Brianna con firmeza. Queremos comprar esta casa. ¡Qué maravilla!, dijo Lauren entusiasmada. Hoy mismo me pondré en contacto con el representante de la señora Anderson. Creo que se alegrará de que su casa vaya a parar a buenas manos. De vuelta al coche, Brianna se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, había tomado una decisión que solo les concernía a ella y a su padre, sin mirar atrás, a Iván, sin temer su reacción. ¿Crees que hemos tomado la decisión correcta?, preguntó, recordando las amplias habitaciones de la antigua casa. Es bastante grande. Está bien, contestó Edmond. Necesitas espacio, Bree. Un lugar donde puedas respirar libremente, donde nada te recuerde el pasado. Brianna asintió, agradecida por la comprensión. Y 4 dormitorios están bien, continuó Edmond. Uno para ti, otro para mí y otro para invitados. Y el cuarto podría ser un despacho o una biblioteca. O un cuarto para niños, dijo Brianna en voz baja, sorprendida por sus propias palabras. Edmond la miró ligeramente sorprendido, pero no hizo ningún comentario. Se limitó a apretarle la mano, y aquel simple gesto dijo más de lo que podrían decir las palabras. El trato se cerró en 3 semanas. La señora Anderson, tras escuchar su historia, había insistido en dejarles algunos de los muebles. La mesa de comedor antigua que había pertenecido a la familia durante generaciones, las estanterías de la biblioteca, incluso la mecedora de la abuela que encajaba perfectamente en la esquina del salón. Me encanta la idea de volver a tener familia en casa, dijo cuando se reunieron para firmar los papeles. Llevaba demasiado tiempo siendo un lugar donde solo vivía una anciana solitaria. El camión de reparto llegó a su nueva casa de East Arlington a las 10 en punto de la mañana. Brianna estaba en el porche, mirando cómo 2 hombres corpulentos empezaban a descargar cajas y muebles. Una extraña sensación la invadió, una mezcla de alivio, ansiedad y tímida esperanza. La casa que se había convertido en el escenario de un crimen había quedado atrás. Delante de ella tenía una nueva vida en una vieja mansión de techos altos y un espacioso jardín. ¿Dónde quiere el sofá, señora?, preguntó uno de los de la mudanza, secándose el sudor de la frente. En el salón, junto a la chimenea, por favor, respondió Brianna al entrar en la casa. Papá, ¿has visto la caja de utensilios de cocina? Quiero desempaquetar la cafetera por lo menos. Edmond apareció por la parte trasera de la casa. Ya se había puesto la ropa de trabajo. Debería estar entre los marcados con una K, dijo ayudando a los de la mudanza a maniobrar la voluminosa estantería. Pero primero tenemos que decidir dónde colocarlo todo. Si no, tendremos que rehacerlo todo más tarde. Las horas siguientes transcurrieron en un caos organizado. Los de la mudanza traían las cosas y Brianna y su padre los guiaban, intentando determinar dónde debía ir cada mueble. A la hora de comer, la mayor parte del trabajo estaba hecho. Los muebles grandes estaban ordenados, las cajas de pertenencias distribuidas por las habitaciones. Lo más difícil era convertir esta colección de objetos en un verdadero hogar. Creo que es suficiente por hoy, dijo Brianna mientras los de la mudanza se marchaban, dejándolas en medio de una montaña de cajas. Me muero de hambre. No hay nada en la nevera, le recordó Edmond. ¿Por qué no pedimos una pizza? Es una idea estupenda, asintió Brianna. Mañana iré al supermercado y me aprovisionaré. Se sentaron en el suelo del salón, justo sobre la alfombra, comiendo pizza de una caja y bebiendo Coca-Cola en vasos de papel. Poco a poco oscurecía por las ventanas y discutían los planes para la casa, la disposición de los muebles, el color de las nuevas cortinas para el dormitorio de Brianna. «¿Sabes?», dijo Edmond, mirando pensativo a la antigua chimenea. «Es la primera vez en años que tengo una sensación de anticipación». Anticipación, como si algo bueno estuviera por llegar. Brianna miró a su padre sorprendida. Rara vez hablaba de sus sentimientos, incluso ahora que había recuperado la capacidad de hablar. «Yo también», admitió en voz baja. «Por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de volver a casa». Edmond le apretó la mano en silencio,
y aquel simple gesto dijo más de lo que podrían decir las palabras. Las semanas siguientes transcurrieron en una ininterrumpida preocupación por instalarse. Brianna, de vuelta al trabajo en la clínica, pasaba las tardes desempaquetando, colocando libros en estanterías, colgando cuadros. Edmond se ocupaba del jardín, podaba los arbustos que crecían demasiado, despejaba los caminos crecidos, planificaba las futuras camas. Los vecinos eran amables. A la derecha vivía una pareja de ancianos, los Thompson, que les habían traído un pastel el día de la mudanza. A la izquierda había una casa con una fachada cuidada y una bicicleta de niño apoyada en el porche, pero aún no conocían a sus ocupantes. Un sábado, aproximadamente un mes después de mudarse, Edmond descubrió que se había quedado sin guantes de jardinería. Los viejos se le habían roto mientras luchaba con una zarza especialmente testaruda. «Iré al centro de jardinería», le dijo a Brianna, que acababa de colgar unas cortinas nuevas en el salón. «¿Necesitas algo?» «No, gracias», sonrió ella. «No tardes mucho, tengo pensado hacer la comida». El centro de jardinería estaba a solo 15 minutos a pie, así que Edmond decidió caminar. El día era soleado pero no caluroso, perfecto para trabajar en el jardín. No solo compró guantes nuevos, sino también mejores tijeras de jardinería, abono para las rosas y, por impulso, una bolsa de bulbos de tulipán. Cuando volvía cargado de compras, cruzaba la calle frente a su casa, cuando oyó el ruido de unos neumáticos de bicicleta que se acercaban rápidamente por la acera. Edmond se dio la vuelta y vio a un niño de unos 12 años que venía directamente hacia él. Llevaba los auriculares en las orejas, el pelo rojo ondeando al viento, y sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados, al darse cuenta de que no frenaba a tiempo. La colisión era inevitable. Edmond echó instintivamente los brazos hacia adelante, pero no sirvió de mucho. La moto chocó contra él y ambos cayeron al suelo. Las bolsas de la compra salieron volando, los bulbos de tulipán se esparcieron por la acera, y el chico y su moto aterrizaron en el césped junto a la carretera. «¡Mierda!», exclamó el chico, levantándose y retorciéndose de dolor. Tenía la rodilla destrozada y sangrando, y el codo lleno de abrasiones. «Lo siento, señor. No le había visto». Edmond se frotó el muslo magullado y se incorporó lentamente. Tenía la palma de la mano ensangrentada, pero en general solo estaba ligeramente asustado. «¿Se encuentra bien?», preguntó al ver que el chico se palpaba la rodilla con cautela. «Estoy bien», respondió con valentía, aunque su rostro pecoso estaba pálido. «¿Y tú?» «Viviré», sonrió Edmond, recogiendo sus compras desparramadas. «¿Cómo te llamas?» «Kyle Finch». El chico recogió su bicicleta, cuya rueda delantera estaba ahora irremediablemente doblada. «Vivo al otro lado de la calle». «Y yo soy Edmond Abbott, tu nuevo vecino», se presentó. «Necesitas que te curen esa herida, o podría infectarse». Kyle se encogió de hombros. «Papá trabaja esta noche. Yo puedo encargarme». «No», dijo Edmond con firmeza. «Ven a mi casa. Mi hija está en casa ahora mismo. Es veterinaria, así que sabe perfectamente cómo tratar las heridas». El chico dudó, pero luego, mirándose la rodilla sangrante, asintió. «De acuerdo. Gracias». Llegaron a la casa de los Abbott justo cuando Brianna se asomaba al porche, alarmada por su larga ausencia. «Papá, ¿qué te pasa?», exclamó al ver la palma magullada de su padre y la rodilla ensangrentada del niño. «Un pequeño choque», contestó Edmond. «Te presento a Kyle, nuestro vecino. Kyle, esta es mi hija Brianna». «Pasa», abrió más la puerta Brianna. «Tenemos que curar estas heridas». En la cocina, entre las cajas aún sin desembalar del todo, Brianna sentó a Kyle en una silla y sacó un botiquín de primeros auxilios. Sus movimientos eran seguros y precisos. Su experiencia con animales, que a menudo eran pacientes menos cooperativos. «¿Así que eres veterinaria?», preguntó Kyle, arrugando la nariz mientras ella le trataba la rodilla con un antiséptico. «Sí, trabajo en una clínica del centro», asintió Brianna. «Genial. Tenemos un gato que se llama Schroeder. Una vez se quedó atascado en una valla, y mi padre y yo lo sacamos a duras penas. Los gatos son increíblemente flexibles», sonrió Brianna mientras terminaba de vestirlo. «Pero a veces sobreestiman sus habilidades». Edmond, mientras tanto, preparó té y sacó unas galletas del paquete que había comprado ayer en el supermercado. «¿Dónde está tu madre?» «Masin», preguntó mientras servía el té en las tazas.
El rostro de Kyle se ensombreció ligeramente. Murió cuando yo tenía 6 años, respondió en voz baja. Cáncer. Lo siento, dijo Edmond con sinceridad. No lo sabía. No pasa nada. Kyle se encogió de hombros. Papá y yo lo llevamos bien. Brianna y Edmond intercambiaron miradas. Comprendían lo que era vivir en un hogar roto. Después de la muerte de la madre de Brianna, ellos dos también se habían quedado solos, apoyándose mutuamente lo mejor que podían. ¿En qué curso estás?, preguntó Brianna cambiando de tema. Séptimo, dijo Kyle, animándose. Ahora tenemos un proyecto de biología. Tenemos que cultivar una planta a partir de una semilla y anotar las observaciones. ¿Qué has elegido? Edmond estaba interesado. Aún no me he decidido, admitió el chico. Quería cultivar judías, pero eso lo hace todo el mundo. Quiero algo diferente. Puedo darte algunas ideas. Edmond movió su cuaderno y su lápiz a un lado. Tengo mucha experiencia en jardinería. Estaban hablando de varias plantas que germinan rápidamente y se desarrollan de forma interesante cuando sonó el timbre de la puerta. De pie en el umbral había un hombre alto con el mismo pelo rojo que Kyle, solo que ligeramente más oscuro. Su rostro tenía una expresión de alarma. Siento molestarle, comenzó. Estoy buscando a mi hijo. La señora Thompson dice que lo vio caminando hacia usted. Papá. Kyle se asomó por detrás de Brianna. Ya estoy aquí. Siento no haberte avisado. El hombre exhaló aliviado, pero enseguida frunció el ceño al ver el vendaje en la rodilla de su hijo. ¿Qué ha pasado? El señor Abbott y yo tuvimos un pequeño... Chocamos, admitió Kyle. No estaba mirando a la carretera y mi moto lo golpeó. Dios, Kyle. El hombre desvió la mirada hacia Edmond, que también había salido al pasillo. Lo siento mucho. Le había dicho 1000 veces que no escuchara música mientras conducía. No pasa nada, sonrió Edmond. De hecho, me alegro de que nos hayamos conocido. Soy Edmond Abbott y esta es mi hija Brianna. Brian Finch, extendió la mano el hombre. Hace un mes que somos vecinos y ahora estamos empezando a conocernos. Le pido disculpas por las circunstancias. Al estrecharle la mano, Brianna observó los ojos cansados pero amables de Ryan y su firme apretón de manos. Parecía de su edad, quizá un poco mayor. Estábamos tomando el té, dijo. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Ryan dudó, pero Kyle ya le estaba tirando de la manga. Vamos, papá. El señor Abbott prometió ayudarme con mi proyecto de biología. Si no nos metemos en medio... Ryan lanzó una mirada de disculpa a los propietarios. En absoluto, sonrió Brianna. De hecho, íbamos a almorzar. No es nada lujoso, solo pasta, pero hay suficiente para todos. Entonces deja que te ayude, se ofreció Ryan. Soy bastante buen cocinero. Al menos Kyle aún no se ha quejado. Papá hace los mejores espaguetis con albóndigas del mundo, confirmó el chico. Y así fue como los cuatro se encontraron en la cocina de los Abbott, Brianna y Ryan, preparando el almuerzo, mientras Edmond y Kyle hablaban animadamente de posibles plantas para el proyecto escolar. Pronto la cocina se llenó del aroma de la albahaca y el ajo y de los sonidos de conversaciones informales y risas. Mientras ponía la mesa, Brianna observó cómo su padre gesticulaba animadamente mientras explicaba a Kyle los entresijos del cultivo de rábanos. Hacía tiempo que no lo veía tan entusiasmado, y cuando Ryan, que estaba a su lado junto a los fogones, le tocó accidentalmente la mano, sintió que un extraño calor se extendía por su cuerpo. Lo siento, dijo él apartando la mano. No pasa nada, sonrió Brianna, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. Durante el almuerzo, la conversación fluyó fácil y despreocupadamente. Ryan le contó que trabajaba como arquitecto para una pequeña empresa especializada en la restauración de edificios históricos. Kyle añadió con orgullo que su padre había participado en la restauración del antiguo ayuntamiento del centro de Arlington. ¿Desde cuándo eres veterinario?, preguntó Ryan, dirigiéndose a Brianna. Casi 10 años, respondió ella. Estudié veterinaria después de la universidad. Siempre me han gustado los animales. ¿Tienes perro?, preguntó Kyle esperanzado. Todavía no, dijo Brianna negando con la cabeza. Pero me lo estoy pensando. Tenemos unos cuantos cachorros en la clínica que buscan hogar. ¿Sería posible que vinieras a verlos alguna vez? Al chico se le iluminaron los ojos. Claro, sonrió Brianna. Deberías venir algún día. Trabajo de martes a sábado. Kyle lleva mucho tiempo pidiendo un perro, dijo Ryan con un suspiro.
Pero estoy en el trabajo todo el tiempo y un perro necesita atención. Puedo cuidarlo yo mismo, argumentó Kyle con vehemencia. Ya no soy un niño pequeño. Lo sé, amigo. Ryan le dio una palmada en la cabeza a su hijo. Retomemos esta conversación más tarde, ¿de acuerdo? Cuando terminó la cena, Kyle ayudó a recoger la mesa y luego preguntó si podía ver el jardín. Edmond accedió de buena gana a mostrarle sus recientes plantaciones. A solas con Ryan en la cocina, Brianna se sintió un poco avergonzada. Hacía mucho tiempo que no se relacionaba con hombres, aparte de compañeros de trabajo y clientes de la clínica. Y aquel arquitecto pelirrojo, de mirada atenta y sonrisa cálida, evocaba en ella sentimientos que creía enterrados desde hacía tiempo. Gracias por la comida, dijo Ryan mientras la ayudaba a poner los platos en el lavavajillas. Y por cuidar de Kyle. Es un buen chico, solo que a veces se involucra demasiado y no mira a su alrededor. Es maravilloso, dijo Brianna con sinceridad, y se parece mucho a ti. Eso dice todo el mundo, sonrió Ryan, aunque se parece más a su madre, igual de terco y decidido. Se quedaron callados un momento, y el silencio no pareció incómodo. Sabes, dijo Ryan de repente, me alegro de que te hayas mudado aquí. Kyle echa de menos estar rodeado de adultos que no sean yo. Sobre todo después de... Vaciló, pero luego continuó. Después de lo que le pasó a su madre. Nosotros también nos alegramos. Los dos necesitábamos empezar de nuevo. Ryan la miró con comprensión. Me enteré de lo que pasó con tu marido. Lo siento si es poco delicado, pero las noticias vuelan en un pueblo pequeño. Brianna se puso tensa, pero en sus ojos no había ni juicio ni curiosidad morbosa, sino auténtica simpatía. Eso pertenece al pasado, dijo. Ahora mi padre y yo intentamos seguir adelante. Lo comprendo, asintió Ryan. Después de la muerte de Laura, pensé que mi vida se había acabado. Pero entonces me di cuenta de que tenía que vivir para Kyle, y poco a poco volví a encontrar la alegría en las pequeñas cosas. Se miraron y algo tácito pero importante se deslizó entre ellos. El reconocimiento de un alma gemela, la comprensión de un dolor y una esperanza compartidos. El momento se vio interrumpido por el regreso de Edmond y Kyle, que discutían animadamente un plan para cultivar tulipanes para un proyecto escolar. Papá, el señor Abbott dice que puedo plantar los bulbos en una maceta y que florecerán en primavera, exclamó Kyle. Y será el proyecto más chulo de la clase. Me parece estupendo, sonrió Ryan. Pero me temo que tenemos que irnos. Tienes deberes para mañana y yo tengo que ocuparme de tu moto. Ah, claro, dijo Kyle frunciendo el ceño. La rueda está doblada. Yo puedo ayudarte, se ofreció Edmond. Tengo herramientas y ya he arreglado la bicicleta de Brianna antes. ¿De verdad? Se alegró Kyle. No quiero agobiarte, empezó a decir Ryan, pero Edmond le hizo un gesto para que no lo hiciera. Será un placer. Kyle puede venir mañana después de clase y lo arreglamos juntos. Bueno, si estás seguro. Ryan asintió agradecido. Gracias por todo. Cuando Finchy se marchó, Brianna y Edmond volvieron a la cocina para terminar de limpiar. Buen chico, dijo Edmond, limpiando el último plato. Y tiene un buen padre. Sí, asintió Brianna, sintiendo que las mejillas se le volvían a calentar. Los dos son... buenos. Edmond miró a su hija con una leve sonrisa, pero no hizo ningún comentario sobre el rubor de sus mejillas. Me alegro de que la moto me atropellara. De lo contrario, nunca habríamos conocido a nuestros vecinos. Brianna se rió. No le digas a Kyle que alientas su conducción temeraria. En absoluto, sonrió Edmond. Pero a veces los encuentros fortuitos conducen a buenos conocidos. Y mirando la sonrisa melancólica que había permanecido en el rostro de su hija toda la tarde, pensó que tal vez aquel encuentro sería el principio de algo bueno para ambos.